Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Braserillo, el espacio donde la actualidad se convierte en debate y las opiniones se enfrentan con pasión. Y hoy, como siempre, con temas de mucha importancia que vamos a debatir, como siempre, con los mejores analistas. Nacho Ruiz, profesor, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Jesús? Gracias por venir a debatir, Muchas a opinar. gracias por la invitación de nuevo. José María García Montesino, bienvenido. Gracias, igualmente. Ahí tenemos a Nacho Andarias, otro Nacho. Bueno, pues nuestro abogado de cabecera, bienvenido. Pues buenas noches y bien hallados. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Buenas noches. Para cuando nos vean nuestros espectadores. Y hoy está con nosotros, se sienta al braserillo, un representante de la patronal COE, un representante de los empresarios, de la patronal empresarial y secretario general de una federación importante, una federación de empresarios de la provincia de Toledo. Don Manuel Madruga, un placer tenerle aquí, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? De lo que sea necesario. Y de lo que importa y de lo que nos trae de cabeza también a los españoles y a todos los europeos. Arrancamos con un tema que está sacudiendo ahora mismo los mercados internacionales y generando tensiones políticas y económicas, los aranceles impuestos por Donald Trump, esas tasas impuestas sobre las mercancías, sobre todo que cruzan fronteras internacionales, en este caso las de Estados Unidos, y que pueden moldear el rumbo de una nación y de un continente. En Europa y por consiguiente en nuestro país, aquí en España, representan un negocio crucial para la industria en general, y aunque protejan los sectores estratégicos de Trump, esos aranceles, frente a la competencia internacional, pueden encarecer los productos y crear obstáculos para esas empresas españolas que dependen de la exportación. Le tengo que preguntar aquí al representante de los empresarios españoles, ¿cómo afectará esa subida de aranceles, don Manuel, a las empresas y al tejido industrial de nuestro país? Indudablemente bien, no, pero es pronto para determinarlo, porque no hemos hecho nada más que sentarnos delante de un tablero de ajedrez donde no sabemos quién es quién ni hasta dónde se quiere llegar, ¿no? Entonces, ver a Trump y lo que es su política arancelaria se puede ver desde tres puntos de vista que yo creo que son complementarios y que además se dan a la vez. Uno es un componente desestabilizador del comercio, que le interesa porque el dólar ha tenido siempre muchísima fuerza, eso tiene que bajar de alguna manera, ellos están muy endeudados por otra parte, y también al mismo tiempo, bueno, pues es una forma de creer que va a conseguir lo que lamentablemente la historia económica nos demuestra que no es así, y es que las políticas proteccionistas parece que efectivamente generan más industria, parece que generan más empleo, y lamentablemente eso no es cierto. Luego tiene un componente que yo creo también que es de imagen interna. Y yo creo que eso se ve un poco en la forma de tratarnos a Europa, ¿no? Lo que habrá que ver es si él quiere echar un pulso verdaderamente a Europa o si finalmente entra a negociar y con eso se conforma. Yo espero que sea más o menos así. Y luego hay un componente también de justicia económica, es decir, no todo lo que dice Trump tiene por qué ser necesariamente exagerado desde el punto de vista económico, y es cierto que hay determinados productos, bueno, pues que no tienen o con los que tienen un déficit interno, ¿no? Pero las medidas proteccionistas, yo insisto, nunca han sido buenas, y lo que es peor, y yo tengo más miedo que a los propios aranceles, es al hecho de que en el corto plazo, como necesita todo aquel que de alguna manera hace una política populista, necesita resultados de imagen. Cuando se vea que las industrias norteamericanas no van necesariamente tan bien en un periodo de tiempo tan rápido, cuando se vea que no se genera empleo de una forma tan rápida, medida proteccionista llama a nueva medida proteccionista, y esta será o luego a incrementar los aranceles actuales o utilizo ya herramientas de carácter burocrático administrativo para impedir la entrada de productos en Estados Unidos. En cualquier caso, yo creo que esto no beneficia a nadie, es una desestabilización de carácter mundial. Y otra cosa de las que a mí me preocupa bastante es que él intente negociar país a país, pero que lo haga también en Europa. Porque como eso empiece a pasar, y ya tuvimos un Brexit, pues yo no digo que sea el final de Europa, pero desde luego vamos a saber lo que es empezar a competir y cómo una Europa excesivamente burocrática nos encorseta, como países donde la presión fiscal es excesiva coartan lo que sería nuestra capacidad de producir y nuestra competitividad, y ahora tenemos un monstruo que nos está echando un pulso y a ver si podemos con él. Voy a pedirle a los otros tres contertulios, vamos a explorar un poquito más. La verdad que tengo preguntas para Manuel Madruga, pero hay que profundizar un poco en los pros y los contras, como él dice, y qué podrían significar este crecimiento también, los precios de los aranceles para el futuro económico de España.
Y se lo pregunto a un representante de los empresarios, pero también a colaboradores como por ejemplo Nacho Ruiz, ¿no? Que tú que además también estudias el tema de la economía europea, ¿esto a la Unión Europea también le va a afectar, le está afectando y va a crear ya esa, entre comillas, guerra de aranceles? Está una claro, guerra económica global, brutal, que luego al final vamos a pagar los de siempre. Está claro que nos ha llegado en un momento en el que la Unión Europea también estaba en un momento de duda por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, y ese momento de desestabilización política viene también ahora acompañado de la desestabilización económica por el otro lado, por la parte occidental, por parte de Estados Unidos. Y es cierto que las costuras de la Unión Europea y de los acuerdos de la Unión Europea se han puesto ahora mismo sobre la mesa, y ahora es cuando hay que demostrar si verdaderamente los miembros de la Unión quieren seguir juntos o no. Siempre hemos hablado que el libre comercio y el derribo de las diferentes fronteras que teníamos para poder comerciar dentro de la Unión Europea era una ventaja para nuestros países, y nos encontrábamos con que en este momento, pues ahora todo el mundo le ha entrado el pánico por una decisión que ha tomado un tercer país, en el que verdaderamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la fortaleza de la Unión Europea son 450 millones de habitantes, que es un gran mercado y que tenemos que saber explotar antes que empezar a hablar de los aranceles de Estados Unidos. Montesino, estamos, como dice Madruga, ante una estrategia proteccionista, que dice dice precisamente como empresario que tiene datos de que eso no sale bien. A corto plazo puede salir, pero luego no. Pero bueno, estamos ante una estrategia, digamos, proteccionista que busca fortalecer la economía estadounidense, o es un movimiento que amenaza, como estamos hablando, desestabilizar la economía global. Yo creo que, bueno, mira, los aranceles han existido de toda la vida, y de hecho, en la primera legislatura de Trump ya lo hubo del 17 al 21, salió muy afectado el aceite de oliva, el queso, el vino, incluso la aceituna de mesa, que era, bueno, España es líder mundial, ¿verdad? Pero bueno, más allá de todo esto, yo lo que veo que Trump lo que pretende es una catarsis, una transformación del sistema económico mundial, donde Estados Unidos siga siendo la preeminencia aún más en lo económico. Y hay cosas que ya van variando. O sea, esto ya no hay un líder mundial económico, ya hay dos líderes. Ya está China y está Estados Unidos. Ya no existe un buscador de Internet, ya existen dos. Ya no existe una inteligencia artificial, existen dos, ¿no? Entonces eso tiene que asumirlo Estados Unidos. Y este señor lo que está haciendo es el más puro estilo americano, showman. Esto es un showman lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, lo que hay que recordar que realmente los aranceles pueden generar empleo interior. Puede ser, pero si hay un plan. Es decir, si a España le sale perjudicado, por ejemplo, en los componentes de automóviles, lo que es la exportación de los componentes de automóviles a Estados Unidos, supongo yo que si ya no se pueden exportar porque no les será rentable a los estadounidenses, pues supongo yo que Trump ya tendrá establecido, bueno, pues cómo se van a producir esos componentes, ¿no? Pero yo no veo que, por ejemplo, se hayan ya que tenga fábricas allí, factorías para esos componentes, ¿no? Pero vamos más allá. Estados Unidos es un gran consumidor de café, por ejemplo, ¿no? Consume aproximadamente 8,5 millones de 8.500 millones. Sí, hay productos que no se fabrican café. allí, claro. El arancel del 15% pueden suponer 1.250 millones más. ¿Va a poner también un arancel a las condiciones climáticas para que pueda producir Estados Unidos? No, hay cosas que no se van a poder producir en Estados Unidos, ¿no? Es más, yo me gustaría decir algo más. Cuando se pone un arancel, ¿dónde se paga? ¿En origen o en destino? Porque que yo sepa, los aranceles se pagan siempre en la aduana. Pues se lo voy a decir. Ahora mismo, esta mañana, leía un reportaje de una empresa que es la que más máquinas de rayos X está fabricando para la sanidad estadounidense, americana, y me comentaban precisamente los gerentes de esta empresa española, que lleva muchísimos años trabajando, que en la aduana tienen esas máquinas a un precio realmente elevado, y que precisamente quien lo va, Nacho Andarias, a sufrir son los sanitarios de allí, son las empresas, los hospitales de Estados Unidos. Entonces, a quien hay que dedicar un brasillo entero es a este señor, a Donald Trump, analizar el personaje. ¿Tú qué crees? Hombre, hay económicamente la política de Trump siempre es una política liberal económica. Y siempre los Estados Unidos se han sentido gendarmes del resto del mundo. Creo que la política que está llevando ahora mismo Trump
es por dos motivos. Uno, porque se comprometió en su campaña a la bajada de impuestos y quiere sustituir la bajada de impuestos con los aranceles por el tema de importación. Y segundo, en este primer trimestre que tenemos, tiene que pagar la deuda pública Estados Unidos, que son 7 billones de dólares. Él, lógicamente, lleva a cabo esta acción, esta actuación de esta guerra comercial que se le denomina de una manera coloquial, para intentar rebajar los intereses como consecuencia que tiene que pagar 7 billones de dólares. Pues yo entiendo que la política de Trump, pues hombre, me parece desorbitada porque está luchando con recesión e inflación. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con un problema, es decir, va a haber una recesión de temas sociales y una inflación en cuanto a consumo que va a perjudicar a los propios americanos. De ahí, ¿que va a repercutir a Europa? Hombre, yo voy a repetir una cosa. Creo que la crisis que nosotros vivimos en su momento, en la época del COVID, todos los Estados miembros, de los 27 menos, nos unimos todos bajo un signo común, que era conseguir una vacuna. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora, el problema que nos encontramos es que hay dos países que todo el mundo sabemos que en la Comunidad Europea, que puede ser uno Hungría y el otro, todos lo sabemos, vale, que lógicamente están apoyando la política de Trump. También es triste que en España un partido político apoye la política de Trump cuando en realidad está perjudicando a todo el tema de exportación, puesto sectores. Que nosotros no vamos a pagar un impuesto. El arancel no es un impuesto, es una tasa que se paga como el comercio de la importación. ¿Para qué? Para recuperar el mercado industrial que él ha dejado, Trump ha dejado caer en los chinos. Porque nosotros, la única relación que tenemos con Estados Unidos es el tema tecnológico. Si nosotros, lógicamente, dejamos de exportar, de importar productos tecnológicos, lógicamente, Estados Unidos va a ser perjudicado con el resto de España. Ahora seguimos. Con el resto de Europa. Podéis intervenir en cualquier momento, pero quiero preguntar a Madruga. Vamos a ver, ¿cómo debería reaccionar España? ¿Qué es lo que quieren saber, además, representando a los empresarios, a las pymes, ¿no? Porque también incluso las pymes aquí, yo creo que todo el tejido empresarial lo va a sufrir. ¿Cómo debe? No te quiero preguntar sobre la Unión Europea, lo vas a decir también, pero bueno, ¿qué medidas hay que adoptar? ¿Proteccionistas similares también? No, yo no soy partidario de que se adopten medidas proteccionistas, porque esto lo único que puede llevar es una escalada de mayor proteccionismo en Estados Unidos. Von der Leyen lo quiere hacer. Bueno, von der Leyen lo que de momento ha hecho ha sido sacar un listado de posibles cuestiones que se pueden poner aranceles, 1000 y pico productos. De ahí a que lo haga es diferente, porque si lo fuera a hacer ya lo habría hecho como lo ha hecho China, que no se ha esperado a comentar con absolutamente nadie. Yo creo que es una herramienta de negociación y más nos vale que sea así, porque Nacho lo ha dicho muy bien, estamos entre Estados Unidos, Rusia y China. Y Europa es un parque temático, donde prácticamente producimos nada o muy poco. Y claro, estamos en una situación en la que se nos puede perjudicar. Entonces, yo insisto, nos acabamos de sentar ante un tablero. Nadie sabe lo que va a pasar, pero lo que España debe ser es prudente. ¿Viaje a China de nuestro presidente es correcto en estos momentos? Yo diría, no. No es partidario de ese hermanamiento comercial con China. Es que estamos a 48 horas de establecer aranceles. Antes de irte a ver a nadie, antes de decir que vamos a fomentar nuevos mercados, siéntate a negociar. Sería lo lógico, ¿eh? Lo que yo creo que se debería hacer. Bueno, Europa y España dentro de Europa, pero España lo que no debe es al margen. Negociar con alguien, o sea, vamos a ver, tú puedes poner un bisturí en manos de un cirujano porque se necesita sanar al enfermo, pero no puedes poner un bisturí en manos de don Vito Corleone, que es Trump. Entonces, no, esto de negociar no, es como se ha hecho China. Sí, aquí no negociamos. Si tú ya has decidido lo que vas a hacer, vamos a decidir también nosotros lo que vamos a hacer. Y te vamos a sacar 1000 y pico productos donde te vamos a poner los aranceles. Y ya está. ¿Por qué? Porque hay determinadas personas, como el señor Trump, que entienden solo un determinado lenguaje. Y ese es el lenguaje que dinero. entiende. Entonces, pues si hay que reaccionar, hay que reaccionar. Y no podemos estar con estas formas de, bueno, vamos a negociar, vamos a ver qué hacemos, porque lo único que estamos haciendo a este señor es darle alas. Espera un momentito. Decir, muy breve, por favor, que tenemos poco tiempo. Quería decir, no es una política liberal lo de Trump, es una política plutócratas. Es una política que la política suicida. se gana con dinero. Es una política, que la política es de servicios, es una política suicida. Déjame que le pregunte Montesino a Madruga una cosa, al señor Madruga. Vamos a ver, ¿qué sectores de la economía española son los que ahora mismo están más expuestos a estos aranceles? Maquinaria, cerámica, componentes eléctricos, cosmética, agroalimentario, y eso te lo encuentras, el último en Castilla-La Mancha,
cosmética, por ejemplo, en Cataluña. En la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana Andalucía. te vas a encontrar fundamentalmente con la cerámica, que exporta muchísimo. Todo eso puede perjudicar grandemente. Pero yo insisto en que es muy fácil hablar y analizar desde el profundo desconocimiento que tenemos todos. Porque es que no sabemos lo que está pasando. O sea, nos han puesto de momento unos aranceles. Y aquí hemos salido todos, como suele pasar en España, a opinar todo el mundo de lo que no se sabe. Y yo lo único que apelo es a, antes de hacer cualquier movimiento, e insisto, no somos precisamente un continente potente entre esas tres potencias, no se nos tiene que olvidar que Trump ha cogido y ha dicho que le gusta Groenlandia, que a mí me da miedo Ucrania, pero cuando ha dicho que le gusta Groenlandia, échate a temblar, que es de un aliado europeo. Entonces yo insisto, lo lógico sería, no digo responder con silencio de forma perpetua, ni mucho menos, sino decir, oiga, mire, usted nos ha puesto esto, von der Leyen le acaba de decir, yo puedo hacer esto, pero también quiere que haya aranceles cero entre Estados Unidos y Europa. Sí. Entonces, a ver si vamos a hacer cualquier movimiento rarito, y justo nos vamos a ir a quien le acaba de confrontar desde un punto de vista proteccionista, que es China, que por cierto es la que más tiene que perder posiblemente por y su habría componente. Más represalias por parte de Estados Unidos, es decir, yo estoy seguro. El enemigo público número uno de Trump es Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping. Y Pedro Sánchez se va a China. No, pues eso es lo que a sentarse con... Eso es lo que déjame a ver qué dice Maduro. Muy breve, os lo pregunto a los cuatro. Si es que enseguida cogéis... No cogemos, te lo está diciendo un representante de la COE. Lo que está diciendo, que me parece lógico, es decir, ahora mismo estamos en una situación de total y absolutamente de expectación. Lo que no podemos entrar en el cuerpo a cuerpo, si tú me subes 5 yo te subo 10. No podemos entrar un cuerpo a cuerpo. Tenemos que escuchar, tenemos que sentarnos, unirnos los 27 miembros de la comunidad. Unirse en Europa, y con cada uno la guerra por su cuenta. A lo que decís a nuestro presidente de gobierno, ese viaje, efectivamente, lo tenía que haber suspendido, por los motivos a lo mejor de protocolo, no sabéis, pero ya estaba programado antes de este bombazo, de esta guerra mundial que ha provocado Trump. Es decir, que no digamos ahora que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno de España ha ido allí a coger la bandera, el estandarte. No, ya tenía programado este viaje. Vale, porque nosotros tenemos una relación con China bastante buena. De hecho, tenemos aquí muchísimos chinos. Y es que el verdadero problema que nos estamos encontrando ahora mismo con China, que son los que tienen el dinero. Toda la tecnología de Estados Unidos que lo está cobrando China, es decir, que son ellos, y ellos tienen la guerra con China. Rusia no tiene problema. Rusia, el armamento militar lo tiene lo que tiene. Es más, la gente que está en Ucrania son mercenarios coreanos. Nacho Ruiz. La situación que nos estamos encontrando también es una reacción al acuerdo que firmó para el Mercosur. Y nos encontramos con que el acuerdo de Mercosur suponía también un riesgo para Estados Unidos. Y eso supone también que Estados Unidos no es una economía liberal ahora mismo. Nacho, ¿también va a negociar von der Leyen con Mercosur? ¿Perdón? Ya ha anunciado que Europa va a negociar con Mercosur. Claro que sí, porque von der Leyen lo primero que ha dicho es que tiene que apostar por la competitividad de Europa para poder ser ahora mismo un grupo de países en los que vamos a ser competitivos frente al resto de los bloques. Te pregunto, Nacho, ¿es una estrategia entonces para negociar por parte de Trump acuerdos bilaterales más favorables? Porque hay otras voces que hablan de una táctica de presión hacia los países europeos. Efectivamente, lo que ha hecho ha sido tratar de renegociar. Es una estrategia del gobierno de Trump para tratar de renegociar su deuda, como has dicho antes, pero efectivamente lo que necesita en esa renegociación es tener una posición de fuerza. Y en esa posición de fuerza lo que ha hecho ha sido provocar la catarsis en todos los mercados. Los primeros afectados han sido sus grandes socios, que son los grandes empresarios norteamericanos, pero eso sí, el movimiento que ha hecho ha sido para que no nos estemos quietos y pensemos que qué bonito que era el mundo antes. Llega una nueva era y tenemos que acostumbrarnos breve, a que vamos con muy poquito tiempo. Yo no estoy de acuerdo. Lo que Estados Unidos pretende es seguir siendo el líder mundial económico y sabe que tiene enfrente a China y eso no lo quiere. Y está actuando como un matón. Entonces, a un matón hay que pararle los pies. No podemos decir, bueno, venga, vamos a negociar, vamos a ver cómo sucede esto. No, es que hay que pararle los pies directamente, ¿no? Porque ¿cómo? Sí, es lo que ha hecho China. Claro. Efectivamente. Como otro matón. Tenemos las dos pandillas. Es que lo que no podemos un matón que además, Rusia, simplemente es que no Trump ha dicho, y si me subís a mí, y si me ponéis aranceles, os los voy a subir más. Eso es de ser Vale, un momentito, Pontesino, por favor, no déjame que podemos... gestione, de verdad que tenemos poco tiempo. Mira, y quiero que opinéis todos. Habéis dicho, creo que lo has dicho tú, Nacho Ruiz, que, bueno, todo el mundo sabe, nos están viendo, todo el mundo sabe que chinos hay en España, y hay muchos, ¿vale?
Pero se anuncia también que se podrán, señor Madruga, fabricar coches, bueno, que China quiere fabricar ya coches chinos en España y que quiere construir aquí coches chinos, ¿no? ¿Hay que tener cautela entonces con China? ¿Cómo lo miran ustedes los empresarios? Pues con muchísima preocupación, porque no hay nada más que mirar lo que ha pasado en Alemania cuando han empezado a penetrar los coches chinos de la manera en la que lo han hecho. Bueno, pues solo faltaba que los empezamos a fabricar. Y si se fabrica, hombre, nosotros, Alemania tiene 4 grandes marcas. Sí, pero le va mal la cosa. Le va bastante mal. Entonces, en España ya lo que nos faltaba, potenciar eso. Vamos, desde mi punto de vista sería un error. ¿Y el empleo estratégico? Y todo eso, no... Sí, pero es que no podemos querer engordar para morir. Es decir, hay que hacer las cosas con visión a futuro, no en el corto, sino a larguísimo plazo. A mí eso me parece un auténtico error. No lo pillo muy bien. Yo entonces, si por ejemplo los chinos quieren poner fábricas en este país 3 fábricas para construir coches que generan 15.000 empleos o 20.000, o sea, lo que me dice el representante empresarial es que no lo quiere. Vamos a ver, hacer demagogia es fácil. No, yo estoy el argumento, estos son números. Si tú eres déjale medios de comunicación que te conteste. Y yo soy más nuevo, no te preocupes. No, usted no es nuevo, usted lleva muchos años. Aguanto el tema también. El representante empresarial lo que dice es que hay que hacer las cosas con mucho cuidado, que hay que programar, claro, que no se puede bendecir cualquier cosa por el hecho de que venga, porque estamos apostando por el coche eléctrico y el coche eléctrico cada vez está dando más pasos atrás. Estamos apoyando el coche eléctrico y estamos con un señor que tú calificas de matón, que efectivamente tiene pinta de serlo, que va a acabar con eso, pero de golpe y porrazo. Y entonces vamos a apostar justo por algo que si posiblemente el coche eléctrico lo fueran de combustión, a lo mejor la cosa sería distinta, pero es que China no está produciendo coches de combustión, está produciendo los coches precisamente para competir, y por eso le va mal a Alemania, y por eso Alemania se encuentra en la situación en la que se encuentra. Nosotros lo hemos sufrido, señor Madruga, y usted lo sabe muy bien, y lo va a compartir porque precisamente de donde ustedes y yo somos, pues se dedicaban al mundo textil. ¿Y quién acabó con la industria textil en España? El mundo. Es muy no. La industria textil. Todo se fabricaba en España. Sí, pero la industria textil le pasó lo siguiente. La industria textil primero estaba en Flandes y por ahí. Luego vino a España. Fue bajando. ¿Por qué vino a España? Porque en comparación al resto de Europa éramos un país pobre donde la mano de obra era barata y donde se podía producir. Y de ahí pasó a África y de repente, a China. Y de repente llegaron los chinos. A China, sí, y señor. Tenemos un sistema comunista, capitalista, muy raro, pero que les funciona Nacho, muy ¿qué bien. te parece a ti lo que ha dicho antes Nacho Andarias, tu tocayo, Vox, un partido que precisamente el presidente de Vox es fan número 1 del presidente norteamericano, que hablaba este pasado fin de semana de estar dispuesto a mediar con Trump por las tasas en esta guerra? Está jugando mucho Santiago Abascal con eso de la mediación y sigue calificando de absurdo que se le acuse a Vox de apoyar estas medidas de Trump. Pues que no se puede soplar y sorber a la vez. No se puede estar a favor de que hay que aumentar la competitividad de nuestro país y del mundo rural y a la vez estar apoyando los aranceles que van a provocar que todo el sector agroalimentario español se vea perjudicado por culpa de esos aranceles que va a crear Trump, que ya creó en la primera legislatura, como hizo, y que tuvimos un grave problema con las aceitunas de mesa y con el aceite de oliva, pero que ese movimiento comercial no se puede soplar y sorber. Aunque ya han dicho que ya no van a mediar porque se han enfadado y entonces van a dejar de respirar. Entonces, como en el cole, ahora me enfado y ya no medio. Bueno. Entonces, no se puede estar a favor y en contra en la misma conversación. Lo voy a preguntar a los 4, a Nacho Andarias, a Nacho Ruiz, a don Manuel Madruga y también a José María García Montesinos, a vuelta de publicidad, porque luego vamos a hablar de otra cosa que también, por eso está aquí el representante de los empresarios hoy, del salario mínimo interprofesional. Ya saben que ya se ha acordado que se va a automatizar. Bueno, reflejan algunos medios aquí en España lo que llaman el dilema danés con la Coca-Cola, ya que son los escandinavos los que están abanderando el boicot a los productos estadounidenses en Europa. Yo creo que ningún gesto tan simbólico como dejar de beber, por ejemplo, ese producto de la Coca-Cola para golpear económicamente a los Estados Unidos de Donald Trump. ¿Creen nuestros tertulianos que el rechazo que ya existe en Dinamarca, por ejemplo, a los productos que vienen de Estados Unidos, cobrará impulso en Europa y en España ante las políticas de Trump? Enseguida aquí en el Braserillo. Los aranceles, con Manuel Madruga, representante de la COE, secretario general de FEDETO, Federación de Empresarios de la provincia de Toledo, con Nacho Ruiz, con Nacho Andarias, con José María García Montesinos. Bueno, pues los ciudadanos tienen la percepción de que estas medidas van a tener su efecto en el día a día, ya que esperan que suban los precios de los productos importados, que se podrían perder empleos incluso también de sectores clave
pero que también podría ser una oportunidad para fortalecer nuestra industria nacional. Lo ha dicho antes el señor Madruga, ¿no? ¿Qué tenemos en Europa? Pues veremos a ver cómo nuestras empresas y esos empleos, si estornuda Trump, si se constipan, ¿no? Lo que está claro es que el comercio internacional está en un momento de transformación y España debe decidir cómo posicionarse en este tablero global. Para cerrarlo, se lo pregunto, ¿boicota a los productos americanos? Esos... Hombre, es una medida muy populista, pero no tiene realmente recorrido, fondo, ¿no? ni recorrido. Nacho Ruiz. No, en ningún caso. ¿Cuál es la solución? A ver, ¿qué tenemos que hacer ante los aranceles? Venga. Ante los aranceles. ¿Qué debería hacer el gobierno español también? Por lo pronto tendría que tener una voz única ante la Unión Europea, junto con la Unión Europea, para poder dar una serie de recetas a nivel grupo de la Unión, y España tendría que tener fortaleza en su gobierno para poder tener esa misma voz. Pero nos encontramos con que la división que hay entre los que forman parte del gobierno y la oposición que propone y que no se le hace caso, y que esas propuestas que hace la oposición vienen del sector empresarial y el gobierno pues directamente hace oídos sordos, pues esa falta de unidad provoca que sean todo medidas dispersas y que no tengan ningún tipo de utilidad. Bueno, se habla esta semana de un decreto antiaranceles. Además, Trump ha puesto de acuerdo al PSOE y al PP en España, ¿no? Porque el gobierno ha aceptado algunas propuestas del Partido Popular, reducir la moratoria contable, bueno, coordinarse con las comunidades autónomas. Nacho Andarias, ¿qué debe hacer el país? ¿Qué debemos hacer el conjunto de la sociedad española frente a esta, como tú has dicho antes, guerra mundial de Trump? Me he quedado ahí con ese... Es lo que se llama coloquialmente, ¿no? Guerra arancelaria. Guerra arancelaria, es decir, guerra del comercio. Es decir, lógicamente, efectivamente Trump está rompiendo el tema del libre comercio, está rompiéndolo. Pero España, como anteriormente decía mi tocayo, creo que tenemos que tener unidad. Unión. Los 27 miembros tiene que salir una voz. Primero, negociar, ya veremos, porque estamos ahora mismo no en la primera fase. Ha habido un anuncio, ha habido una repercusión bursátil, pero tampoco ha habido una repercusión a efecto de ciudadanos como tal. Vamos a esperar, es decir, todavía no sabemos. Es decir, pongo los aranceles, porque fue una cuestión chabacana cuando sacó allí una de gambas, una de chopitos, aquí el 40%, aquí el 30%. Fue vergonzoso. Sí, fue vergonzoso. Sí. Un presidente del supuesto país que dicen que es el mayor productor mundial, el mayor democrático de todo el mundo, y tenemos, con el debido respeto a los ciudadanos que le han votado, pues tenemos, hablando vulgarmente y perdón por la expresión, un payaso. Bueno, un payaso económico. Montesino, muy breve, ¿qué haríamos? Voy a intentarlo. Yo, usted? Independientemente de la voz única, pues sí hay que tomar ya medidas. O sea, yo no voy a beber Coca-Cola, yo prefiero beber casera. Venga ya. Hombre, claro, por supuesto, el patriotismo hay que demostrarlo. A los burgers tampoco... Pues si hace falta no ir, tampoco se va. Aunque eso sea perjudicial también para la economía de España, pero es que a los matones, como he dicho, hay que darlos siempre su lección y hay que tratarlos de la misma forma que ellos te tratan a ti. Pero yo quiero hacer una puntualización. Ha hablado de que si estornuda Trump. Te voy a decir que se prevé que para este primer trimestre la economía americana va a bajar 5 décimos, un 0,5. Eso en términos porcentuales anuales será un 2%. Eso es recesión. Quien va a sufrir todo esto va a ser Estados Unidos. Pero te voy a comentar algo más. Muy rápido, y esto tiene que ver mucho también con el sistema político español. Trump ganó las elecciones porque la inflación era muy alta en Estados Unidos. Y aquí lo que pasa es que quien va a salir perjudicado va a ser el bolsillo del contribuyente norteamericano, estadounidense, es decir, el votante. Y hay una cosa muy importante, aquí en este país siempre se respeta mucho al amado líder del PP y del PSOE, porque son los que en su lista electoral colocan a los amiguetes para llevarse el sueldo de Nescafé. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos los congresistas y los senadores se deben a sus electores y no dependen del amado líder como aquí en España. Entonces, no creo que si estornuda atrás nos constipemos los demás. Estornudará él y el constipado será para él. Vamos a ver, los empresarios ven como ese lío que hay en España de compras masivas en los portales chinos, no quiero nombrarlos, pero todo el mundo lo conoce. Esto es imposible de competir contra ellos. Los empresarios, usted defiende a empresarios pequeños, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes corporaciones también, ¿no? Y eso no se persigue. Ustedes se están quejando de eso. Es muy difícil competir. Y nosotros nos quejamos en la medida en que vemos que al comercio español no se le ha ayudado absolutamente en nada a lo largo de prácticamente toda la democracia. Al comercio tradicional. Al comercio tradicional, al comercio de la calle, a cualquiera que le preguntemos, ellos siempre te dirán que jamás
y esto es cierto, han recibido ningún tipo de ayuda, y no estoy hablando de ayudas económicas, estoy hablando de ayudas al sector. Porque en España hacemos las cosas de una manera que a mí siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Tenemos el comercio que está regulado de una determinada manera, que tiene que cumplir con una serie de condicionantes. Aparece el comercio electrónico, pero aparece sin ningún tipo de reglamentación y se consiente. Tenemos los pisos turísticos, aparecen, surgen, se genera turismofobia, se genera una subida de precios en la vivienda, pero nadie regula esto hasta que pasan unos años. Te vienen los vehículos tipo Uber, por ejemplo, entran a competir sin regulación, pero no contra el taxi, es que tú al taxi le estás exigiendo que cumpla con una reglamentación y no le dejas competir en igualdad de condiciones. No, tú, un taxista te da una botella de agua y le puedes sancionar. Entonces, lo que nosotros vemos es que el gobierno favorece eso. Pero lo favorece sobre todo con inacción. Yo no sé si habrá más o menos intereses en esta cuestión, pero indudablemente al comercio español, en mi opinión, se le ha dejado de la mano de Dios, y es un comercio que lamentablemente está cayendo, yo creo que en porcentajes muchos más elevados que cualquier otro sector del sector servicios. Contra un gigante, es decir, hay gente que compra un botón en China sí. y le viene por 50 céntimos o medio céntimo y contra eso no se puede competir, claro. Solo se puede competir con más calidad si es que acostumbramos al consumidor a que lo que persiga es calidad. El problema es que el consumidor ya, con carácter general, no persigue demasiada calidad. Lo estamos viendo sobre todo en el textil, al que antes hacíamos referencia. Pues le voy a preparar otra. Muy bien. Porque hay un tema que enfrenta directamente a ustedes, a la patronal y a los sindicatos, la propuesta del Gobierno para automatizar la subida del salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo ha planteado, Yolanda Díaz, a los agentes sociales esa propuesta para automatizar cada año, es decir, que suba el salario, la subida del salario cada año mínimo, en línea con la directiva europea, y se ha abierto pues otro foco de tensión para estos señores, para los empresarios, con la patronal, ya que los sindicatos apoyan esta medida argumentando que va a garantizar las condiciones de los trabajadores, mientras que los empresarios advierten que podría generar un aumento de costes insostenible para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Como representante de la patronal, ¿es esta una medida necesaria para proteger lo que dicen los sindicatos a los trabajadores, o un obstáculo de nuevo como los de antes para la competitividad, para sostener a las empresas españolas? Yo creo que el principal factor inflacionista que hay en España en estos momentos es el Ministerio de Trabajo. Reducción de la jornada laboral, incremento de las cotizaciones y el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que con el salario mínimo interprofesional es muy fácil engañar a la sociedad, porque se nos vende que efectivamente tiene por objeto ayudar a aquellos trabajadores que menos cobran. Pero lo que no dice la señora ministra y lo que no dicen los sindicatos es que el artículo 19.2 de la Ley General de la Seguridad Social dice que las bases mínimas de cotización en todos los regímenes subirán exactamente lo mismo que suba el salario mínimo interprofesional, en el mismo porcentaje, incrementado en un sexto. De manera que lo único que persigue esta señora y los sindicatos es que nos suban las cotizaciones sociales. Y las empresas, por ahí perdemos competitividad y vamos a un mundo que se está complicando desde el punto de vista del comercio con carácter general. Y con el tema de la jornada vamos a perder también capacidad de producir. Es que todo va a la misma línea de flotación. Entonces esto no se entiende, aparte de que está perjudicando en primera instancia sobre todo a aquellos sectores empresariales, por ejemplo los del sector primario, agricultura, ganadería, que basan en muchas ocasiones, porque no cabe de otra forma, por su forma de producir y por lo poco que se les paga en ocasiones, mayores salarios. Pero tenemos que tener en cuenta que quien nos está imponiendo esto, luego, cuando tú has ganado una licitación por varios años, por ejemplo, para la limpieza en edificios públicos, a ti no te dejan repercutir esto que se les ha ocurrido subir. De manera que estás maltratando incluso a las empresas. Es decir, ellos están vendiendo obligaciones que para ellos mismos no quieren y no respetan. Y el problema es que esto, insisto, se nos produce con muchísimas cuestiones. Y no hacen nada en contra del absentismo laboral. No hacen nada porque no lo persiguen, simplemente se centran en aquello que es recaudar. Y automatizar el salario mínimo interprofesional es hacer lo mismo que se ha hecho con las pensiones, a sabiendas de que lo que se genera con la seguridad social no se pueden pagar. Vaya espita que ha abierto. Absentismo laboral. ¿Cuánto están perdiendo las empresas españolas? Pues mire, las empresas españolas es como si no vinieran a trabajar 1,8 millones de trabajadores. Y aquí nadie hace nada. Pero 1,8 millones de trabajadores no han ido a trabajar en todo el año. Están de baja. Se incluye ahí también a los funcionarios. Se incluye, por supuesto, también a los funcionarios. La mayor empresa de España. La mayor empresa.
Pero aquí viene una cosa que llevamos pidiendo hace años. Esto es muy grave. Llevamos pidiendo hace años, coño, y ya lo ha hecho una comunidad autónoma que es Galicia. Desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre han inspeccionado 30.000 bajas. Y tú ves ahí salir al consejero de Sanidad diciendo que 13.600 de esas bajas eran fraudulentas y que desde luego no piensa consentirlo. Y en el resto de España estamos mirando para otro lado y no queremos coger el toro por los cuernos. Oiga, yo no defiendo a aquellos empresarios que de alguna manera podamos considerar que maltratan a los trabajadores, no hacen la prevención de riesgos laborales, les explotan. Para mí eso no es un empresario, eso es un señor que compite en competencia desleal. ¿Por qué protegemos a aquellos que hacen las cosas mal? Claro. Pues los sindicatos no pueden ni sentarte a hablar de esto. ¿El absentismo del funcionario lo tenemos? ¿Las cifras? Bueno, yo creo que, las cifras son hasta difíciles de sacar, porque es que no es para dejarlo. Os voy a preguntar a los tres. Ahora es muy interesante esto porque 1,8 millones de personas sin trabajar en las empresas, muchas de ellas con razón, pero otras, muchas de ellas, si se inspeccionara, pero claro, si ustedes les inspeccionan son fascistas. No podemos hacerlo, está prohibido. Los representantes de Nacho Ruiz empresariales, estamos escuchando a Manuel Madruga, avisan que estas medidas responden a acuerdos previos entre el Ministerio y los sindicatos, ¿no? Dado que la COE no suscribió el último pacto sobre el salario mínimo, esa es otra, que ustedes no le llaman, ustedes no les convidan a esto, ¿no? No, pero es que hay una cuestión, es que no se pacta. A nosotros solo nos tienen que llamar para que informemos, igual que a los sindicatos. Nosotros informamos negativamente o informamos hasta dónde creemos que se puede hacer. Pero la opinión pública estamos viendo que la foto es de Yolanda Díaz con, es que se ha con acabado, el del pañuelo palestino y el otro. Es que se ha acabado con el diálogo social. Ahora ya es un diálogo bipartito de dos. Pero es que ellos montan la fiesta y tú pagas la cuenta. Exactamente. Que es lo que, además, con esa misma frase lo decimos nosotros. Esta señora siempre invita a fiestas donde ellos van, pero los que lo pagamos somos los empresarios. A escote vais vosotros. Nacho, ¿tú crees que va a subir esto de que cada año el salario se automatice, el salario mínimo a la creación, va a afectar la creación de empleo en sectores clave para la economía española? Lo ha descrito anteriormente, lo ha definido anteriormente Manuel. El artículo 19.2 de la Seguridad Social ya lo tenía establecido, por lo tanto, automatizado ya estaba. Lo único que ahora, en las medidas, yo creo que más de titular y más de foto que para poder salir a la palestra, hacen que vengan a vendernos una burra que no queremos y sobre todo que está terminando con el sector empresarial. Hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas, las cotizaciones que están pagando ahora mismo les pueden llevar, o les están llevando a muchos de ellos al cierre, porque no, con la subida de costes productivos tanto de la luz, con un aumento del 11% de la electricidad, más impuestos. Con más impuestos, subida de la tasa por la tasa que nos han plantado del agua, subida del salario, el salario mínimo interprofesional que nos está provocando, por lo tanto, si es que no merece la pena levantar la persiana muchas veces, porque directamente esos portales de Internet hemos creado una cultura de low costización, vivimos todo bajo low cost y en bajo coste, y entonces todos hemos sacrificado la calidad por un bajo precio y sobre todo una baja usabilidad. En 20 segundos, señor Madruga, entonces lo del horario, menos horario para trabajar, reducción de jornada, ¿eso cómo va a afectar? Pues eso va a afectar grandemente, igual que el salario mínimo interprofesional. De momento a la empresa por cada trabajador es un 6%. ¿Y ustedes contratarían más gente? ¿Eso va a hacer que se contrate más gente? Ahí está, que quien regula, como jamás ha pagado una nómina, claro, no sabe, no se va a sustituir, al revés. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, por si sale el tema del empleo y es importante destacarlo, es que se dice que tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero de 19 millones a 22 millones tienen unos contratos tan precarios que muchos de ellos, la gran mayoría, son de menos de 30 horas al mes. Madre mía. Luego, ¿qué estamos haciendo? Hay más cotizantes y, sin embargo, trabajamos bastante menos horas. Eso solo se puede ver desde ese punto de vista. Le estamos dando más cancha hoy al representante de los empresarios, porque la verdad, Nacho, lo han dicho Nacho Ruiz, con tanta carga y tanta mochila, un empresario es un superviviente. En eso lleva razón el empresario, pero también es cierto que hay que ser un poco más... Que hay que garantizar a los trabajadores, eso también. Hay que ser más ecuánime, es decir, no hay que poner no solamente desde el aspecto de la vista del empresario... Es que no ha querido venir uno del sindicato que hay que verlo desde el aspecto laboral, es decir, yo creo que el trabajador, efectivamente, vamos a ver, desde que se ha hecho la reforma laboral, efectivamente, bueno, ha levantado ampollas, ha levantado enquistamiento dentro de la sociedad. Es cierto, como anteriormente decía tanto Marugán como Nacho,
Es cierto que la automatización se va a hacer sobre el 60% del salario mínimo profesional, como dice la Carta Social Europea. Es decir, lo demás no. Es decir, antes se subía el salario según el IPC. Ahora se va a hacer automáticamente todos los años, es decir, manteniendo el 60% del salario. Es decir, lo que hay que mantener. Es cierto también que lo que están pidiendo los sindicatos, es decir, que los empresarios, lógicamente, cada uno tira de la manta hacia la parte que le interesa. En realidad, los sindicatos tienen que coger una mayor representación laboral de lo que ellos representan, más que de una representación política de lo que ellos puedan representar. Creo que había que hacer un compendio de la labor fundamental de los propios trabajadores, en el sentido de que, por ejemplo, dentro de la reforma laboral, pues lógicamente se ha dicho que los sindicatos tengan opción o posibilidad de participación en los beneficios de las empresas. Es cierto lo que decía tanto Marugán como decía Nacho, que perjudica a las pymes, es decir, al sector temporal, como en la construcción, como en la hostelería, le va a afectar, porque lógicamente las grandes empresas tienen convenios, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen convenios. Si son acuerdos puntuales que ellos hacen. Ojo, es muy importante. Ese es el problema que nos estamos encontrando, la diferencia que existe entre las pymes y las grandes empresas, porque ellos no tienen convenios. Los sindicatos entran ahí y acuerdan lo que sea. Permíteme, es que hay dos sectores, que es construcción y hostelería, que con la automatización del salario hay un problema. Se va a acabar la temporalidad. Porque los salarios son más... Perdón, es que Nacho, son más ajustados los salarios en esos costes, claro, es que los costes van a ser pero en la agricultura y en la ganadería todavía muchísimo más. Claro, es que son sectores súper ajustados. Pero yo le voy a dar la razón a Nacho. Vale, los trabajadores efectivamente que participen en los beneficios de las empresas, pero también en las pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? También, no, ellos piden información. Ellos no piden información. Y luego hay una cosa que el trabajador no sabe, que estamos hartos de decir, pero la demagogia política no permite que al final trascienda la sociedad. Cuando al trabajador le llega el neto a su nómina, ha perdido por el camino cerca del 40%, y ese 40% se lo ha llevado el Estado. Eso está bien, lo de los beneficios. Luego, yo subiría más los salarios, y los empresarios subirían más los salarios, si tuviéramos menos impuestos sobre el empleo, pero que tenemos unos impuestos por el empleo tremendos. Con menos cotizaciones habría mayor capacidad. A ver, Montesinos, venga. Yo esto de automatizar el salario mínimo está muy bien desde el punto de vista, claro, anualmente desde el punto de vista laboral, en lo referente al trabajador, pero luego está, en el otro lado está la empresa. Y claro, yo no me refiero aquí ni a Repsol ni a Iberdrola, me estoy refiriendo a la pequeña empresa y a los autónomos, ¿no? Porque ya navegan contracorriente, hay inflación, cotización a la seguridad social, tasas, impuestos, etcétera, y eso aboca que muchas veces pues, o se tenga que cerrar o que aflore la economía sumergida, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo desde mi desconocimiento, ¿no sería a lo mejor algo más lógico un sistema escalonado donde se tenga en cuenta el contexto territorial o donde, por ejemplo, también se pueda tener en cuenta lo que es el tamaño de una empresa o que la producción no sea en una gran ciudad, que sea en un pueblo pequeño? Es que todo conlleva algo que sería para estudiar, ¿no? Entonces, actualizar así simplemente, no lo sé, yo digo, es que esto realmente lo desconozco, ¿no? Pero lo que no entiendo es que se proteja siempre al trabajador, que a mí me parece fenomenal, porque es a quien hay que proteger, al fin y al cabo es quien pone la mano de obra, ¿no? Pero también hay que proteger al empresario. Hombre. Y es que pero nunca se suele hacer así al sector empresarial, y repito, no me refiero ni a Repsol ni a Iberdrola, me refiero a la pequeña empresa y a los autónomos, sobre todo a los 3 millones de trabajadores autónomos en este país, ¿no? Porque eso sí que es una cuestión de justicia social, proteger a ambos. Es que la cuestión es una miopía política. Pues déjame que le pregunte al señor Madruga para terminar. ¿Debería el gobierno entonces equilibrar, es decir, buscar un equilibrio entre las demandas que están diciendo aquí a favor de los trabajadores, las demandas de los propios sindicatos y las preocupaciones de la patronal? Es decir, porque se defiende al trabajador legítimo, absolutamente compartido, que yo también comparto, como usted, pero alguien tiene que pensar en la empresa, y ahí está el gobierno, y ahí está la ministra de Trabajo, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Pues el gobierno lo que tendría que hacer es intentar en la medida de lo posible efectivamente equilibrar, porque lo que no equilibre mediante diálogo lo va a equilibrar el propio mercado. Y el propio mercado ya ha dicho cómo está desde el punto de vista de la afiliación y el número de horas y jornadas que se trabajan por parte de casi 3 millones de trabajadores, que prácticamente no es nada. Es que, pase lo que pase en España, vayamos bien económicamente o vayamos mal, la tasa de paro española siempre es el doble que la tasa de paro europea. Y eso lo único que está poniendo en evidencia es que tenemos un mercado laboral
rígido, que es anticompetitivo y que limita nuestra productividad. Que nadie... Se hace una pregunta a Madruga. ¿Cómo que ha bajado? Claro, es el país más competitivo. ¿Cómo? Pero vamos a ver, Nacho, te acabo de explicar. No, que te acabo de que te acabo de explicar, y son datos oficiales del propio Ministerio, que de 19 millones a 22 de afiliados que tenemos, tienen unos contratos precarios. Que esto lo diga un representante patronal debería llamar la atención, ¿no? Pero ¿por qué los tiene? Porque no hay forma de hacer otra cuestión. Es que, fíjate, del 1.100.000 contratos, me parece, que se han hecho en España, a lo largo del mes de marzo, menos de la mitad son fijos. Pero de esa mitad, de esos 508.000, resulta que más de la mitad, más de 250.000 son o fijos discontinuos o contratos a tiempo parcial muy pequeños. Eso es una vergüenza. Y de paro juvenil somos... en Europa, de hecho, somos los primeros. En relación a Europa, claro. Ya sí, pero que de ahí hay un tanto por ciento. Una pregunta breve. Yo, y me vas corrigiendo, Madruga, si me equivoco, en este país somos 48 millones de habitantes más o menos, ¿no? 22 millones de trabajadores. 19. Afiliados 22. 22 afiliados 22. De los cuales 3 millones son trabajadores de la diferente administración, o sea, 19 al fin y al cabo son los que... Quítame también los funcionarios, que no producen nada y están pagados por las empresas también. Claro, por los impuestos y por los trabajadores. Total, ¿cuántos millones de trabajadores hay? Realmente, si quitamos lo que son los funcionarios, yo diría que 15. 15 están sosteniendo... ¿Pueden mantener a 48 millones de personas? Es imposible, lo llevamos diciendo años. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo a costa de chuparle la sangre al empresario, de meterle la mano en el bolsillo de forma permanente y de forma constante. ¿Y qué futuro pero que no nos quepa la menor duda. ¿Y qué futuro ve usted del comercio en los próximos 5 años? Yo creo del comercio, de las empresas, de las pequeñitas empresas, de las pymes españolas. Como esto no cambie, como verdaderamente quien tiene que tomar razón a la hora de legislar no mire por el pequeño y se ponga en sus zapatos, no vamos a conseguir absolutamente nada, y lo único que se producirá es lo que se viene produciendo hasta ahora, y es empresario que se jubila, los hijos no quieren seguir, empresa que se cierra, no la asumen ni siquiera los trabajadores que estaban dentro, se acaba perdiendo, y hay una rotación demasiado frecuente, demasiado cíclica de empresas que abren, cierran, lo cual provoca todavía mayor pobreza, y en España tenemos un 27% de la población en estado de pobreza, porque a la ruina que ya traían de estar en el paro, se metieron en un negocio y todavía les ha ido peor y encima tienen deudas. Y una tendencia que oigo en todos sitios, pero de gente de 55, de 56, haciendo números para jubilarse. Sí. Y la gente ya, la gente joven no quiere trabajar, quiere dedicarse más tiempo a otras cosas y no estar permanentemente trabajando, como hemos hecho casi la mayoría de los españoles, sin horario, ¿no? Pero, hombre, a mí me sorprende un poco que un país con gente de 50 y sin llegar al límite, al horizonte de los 58 años, estén pensando en jubilarse porque dicen que hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿quién va a trabajar en España? Nos hemos convertido en una sociedad relativamente blanda, donde nos quemamos enseguida, donde los jóvenes tenemos un cambio, se dice, de paradigma, porque no quieren o no tienen el mismo compromiso que sus mayores respecto del trabajo, buscan otras cosas, no se sabe si es porque no ven futuro o si es simplemente que verdaderamente se ha cambiado. Yo creo que es un problema educacional y toda parte del continuo deterioro de lo que ha sido la educación en España a lo largo de los últimos 30 años. Y no solamente en educación en cuanto a conocimientos que se aprenden, sino a principios y valores que se tienen que tener, que son muy básicos, que no estamos hablando de hacernos jesuitas, no, muy básicos, pero que se están perdiendo. Entonces, desde el punto y hora en que un alumno puede mirar a un profesor y chotearse de él, porque después va a venir su padre a defenderle, cuando a mí mi padre hacía precisamente todo lo contrario, lo que estamos fomentando es esa cuestión. Y es educacional, tristemente, pero es así. Representante de los empresarios, me encanta que esté aquí, querido amigo Manuel Madruga. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este braserillo, por haber puesto las cosas claras. Se había invitado a alguien también precisamente de los sindicatos, pero por cuestiones de agenda no ha podido estar, pero algún día, como cuando queráis, forma usted parte del braserillo, encenderemos ese braserillo con un representante de los trabajadores. Pero así está la empresa española y estas son sus inquietudes, ¿no? Que no van por el buen camino. Eso sí, para el tema de hoteles, y España está llena, ¿eh? El tema del turismo y esta Semana Santa ya no se encuentra ningún... Eso es para analizarlo también. Muchas gracias al representante de la COE con nosotros. Se quedan con nosotros Nacho Ruiz, Nacho Andarias y Montesino, que va a hablar usted de Revilla. Y le voy a preguntar a Nacho, a ver qué le parece si la izquierda se fragmenta con la
con la decisión de Irene Montero de presentarse en Podemos. No, pero nada, un titular que me vea publicidad. Está dentro del ejercicio que puede tener un partido en su base interna. Pues vamos a volver a hablar de Yolanda Díaz, a la que este señor respeta mucho, en la ministra de Trabajo, pero que anda también ahí un poco aislada, ¿no? Enseguida aquí en el Braserillo. Recta final, último bloque de este braserillo de esta semana, antes de irnos a la Semana Santa, a las procesiones, o a la gastronomía, o al sol, o a la playa, o a quedarse en el pueblo, o a quedarse en su casa. Pero nosotros nos vamos a coger también una semanita para volverlo con muchos bríos, con Nacho Ruiz, con Nacho Andarias y con José María García Montesinos, con los buenos analistas que tiene el braserillo. Nacho, ¿cómo ves la situación del gobierno actualmente? Porque vamos a hablar ahora mismo de cómo está esa izquierda de Sumar Podemos un poquito fragmentada. Yo creo que está como el tiempo. ¿Y el tiempo cómo está? Muy loco. Ahora hace calor, esta semana, tenemos sol en toda España, el otro día... Y otra vez viene el chaparrón. Con el chubasquero andábamos, pues, ¿no? Va a venir otra vez el chaparrón y seguramente que este gobierno las pase canutar durante la Semana Santa y después de Semana Santa. ¿Los casos de corrupción van a afectar a la legislatura? ¿Hay alguien aquí que dice que no? Yo creo que sí, la opinión pública... Presunta corrupción. Bueno, la opinión pública yo creo que tiene suficiente información como para poderse hacer un esquema de que la situación ya es insostenible y que el gobierno no puede mantenerse ahora mismo porque entre ellos mismos están también a golpes dentro del Consejo de Ministros. Por lo tanto, más pronto que tarde va a ser una caída del gobierno actual. Nacho Andarias no piensa así. ¿Cree que habrá elecciones en el 2027 y la volverá a ganar Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez no, la ganará el Partido Socialista. Vale, el Partido Socialista. No, Pedro Sánchez, el Partido Socialista ganará las elecciones del 27. Te repregunto. Con respecto a la posible corrupción, será de algunas personas, no como partido. El único partido que ha sido condenado como corrupción ha sido el Partido Popular. Como partido del PSOE, no. Ha habido personas que pueden pertenecer, de acuerdo. Todos los eventos que se están produciendo en el Supremo tienen que tener una fiscalización. Y, por cierto, si tiene que ver con el párrafo que un juez hizo de manera arbitraria y que se echó atrás, lo del tema de la corrupción del PP, tenga en cuenta que eso ya se ha anulado en los juzgados. Ahora, que lo repitan muchas veces en los medios de comunicación y que no repitan que eso se ha tenido que cambiar. Tenemos un montón de casos abiertos lo que tú me digas, pero tenemos un ministro que ha pagado con dinero público y que ha contratado a sus amiguitas en empresas. Bueno, perdón, es verdad que era sobrinas. En la universidad era hijada. Pero no el partido. En la universidad cuando fue a su graduación era hijada. Y tengan en cuenta que todos esos puestos que se ha dado a sus amigas, a sus sobrinas o a aquellos familiares que han estado dentro de empresas públicas han sido a dedo y eso es corrupción. Y eso era en el gobierno. Pero corrupción de él. Y con el beneplácito de los de alrededor. No, de todo el equipo del ministerio. Nacho, hombre, porque lo sabían todos, incluso los de la empresa. Número 2 del... En el aspecto jurídico no tienes razón. Nacho, no quiero intervenir, pero bueno, voy a recordar a los espectadores. Número 2 del PSOE en aquel momento, cuando las contrataciones. Mano derecha del señor Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, y número 1 del PSOE también, número 2 del PSOE, por tanto era una persona del partido, era el partido. A nivel operativo, José Luis Ábalos era el partido. Las bolsas de basura con billetes que llegaban a la sede del PSOE, pero como partido, de una persona que ha ido a declarar al Supremo también, quiere decir que eso no era del gobierno y no era de unos pocos, eso era en la sede del partido. ¿Sabéis explicar en realidad lo que es la corrupción de un partido? Ese señor, si con ese dinero que puede estar cobrando o defraudando, si eso beneficiase ¿A quién le entregaron la bolsa de dinero? Yo qué sé, pregúntaselo a él. Pero ese bolsa no iba al partido, iba a bolsillos propios, bolsillos personales. Eso no iba al partido. El partido no se ha financiado irregularmente derivado por la actuación o comportamiento. Pero el dinero de esa actuación... Pero ese dinero ¿dónde ha ido? ¿Ese dinero dónde ha ido? Claro, confundir las churras con la harina. El único partido que ha sido condenado por corrupción como partido ha sido el Partido Popular por la Caja B, eso es evidente, ¿no? Ahora, de ahí a que no exista corrupción en los partidos es diferente, o sea, va a existir siempre. ¿Por qué? Porque eso es inherente, o sea, parece ser que aquí se tiene la condición en España de ser político para robar. Y voy a decir algo que no va a gustar. Tampoco se puede generalizar. Bueno, es una generalización, vamos a decir al 90%, pero es así. O sea, dime tú a mí, porque
os dais navajazo en los partidos políticos por tener los buenos puestos de salida para cobrar 6 o 8.000 o 10.000 euros, o por cobrar 75.000 euros por ser delegado de la Junta en Castilla-La Mancha, o por cobrar, o por cobrar 80.000 euros por ser el presidente, o por ser el presidente o presidenta del grupo de oposición en no sé qué diputación. Y eso es así. ¿Por qué? Porque nadie quiere prescindir de ese sueldo Nescafé. Por lo tanto, siempre quien llega ahí... Pero eso es lo mismo que ha dicho él. Sí. Eso es una generalización... Es una generalización gratuita, pero de tal manera que en el momento en el que una persona tiene un sueldo y solo depende de ese sueldo, a nivel nacional, hará lo que tenga que hacer a nivel personal, pero no por partido. Dime un gobierno a nivel nacional o autonómico, si quieres, a nivel nacional, que un gobierno, en una legislatura que haya habido 2 o 3 o 4 gobiernos, que no haya habido casos de corrupción, ninguno. Siempre ha habido casos de corrupción. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, y a nivel autonómico no vamos a seguir todos, pero a nivel nacional siempre, en todos. Pero en todos los de corrupción no como partido. Sí, claro, pero no podemos escudarnos, Nacho, no podemos escudarnos en que no, son casos de corrupción a nivel individual. Claro, si todos a nivel individual, todos siempre, claro, evidentemente. En esa pregunta, Nacho dice que continúa la legislatura hasta 2027 del Partido Socialista de Pedro Sánchez, el otro Nacho dice que no, y Montesino, ¿qué piensa? Con todos estos casos, con todo lo que se está viviendo, con la inestabilidad, con Puigdemont en el horizonte, con todo esto, ¿qué pasa? La legislatura se va a aguantar hasta 2027 a costa de lo que sea, eso no es importante, se va a aguantar. Ahora, que esto luego pase factura en las elecciones, bueno, pues no lo sé, puede ser que sí o puede ser que no, pero se va a aguantar. Nos llegan a la redacción de este programa, que es de actualidad y donde hay periodistas también, Nacho Andarias, que podría haber una remodelación del gobierno después de Semana Santa. Sí, probablemente hay una remodelación fundamentalmente... ¿Profunda? ¿Perdón? Profunda. Hombre, quizá profunda, es decir, creo que ha habido una serie de acontecimientos que pueden conllevar a un relevo o una sustitución, bien en temas candentes tan puntuales como puede ser el independentismo, como puede ser el tema de la vivienda y como puede ser el tema de los presupuestos. Y a partir de ahora tenemos el problema de defensa. ¿Quién va a salir perjudicado? Bueno, en el tema de igualdad, etcétera. Entonces, ha habido ahí unos cuantos ministerios, pues lógicamente que va a tener que haber una recolocación, no una recolocación, va a tener que haber lo has dicho bien, una recolocación. Bueno, te lo digo, una recolocación, porque normalmente... Lo has dicho perfecto. Esas personas que puedan ser cesadas tienen cargos orgánicos dentro del partido. Por ejemplo, hay ministras, por ejemplo, como María Jesús Montero y Pilar Alegría, que ya están haciendo campaña. Bueno, todos los fines de semana María Jesús Montero nos da una perla, una perla... Mopongo y demás. Y Pilar Alegría también en Aragón. ¿Podrían ser, pregunto, que estás muy bien informado dentro de la cocina socialista, Nacho Andarias, María Jesús Montero y Pilar Alegría, las que podrían cambiar? Porque estamos dando hasta incluso una exclusiva, ¿no? Ten en cuenta que hay 4 o 5 candentes que están en la palestra. ¿Pero porque Pedro Sánchez no está de acuerdo con sus políticas o con su, pues hombre, muy sencillo, su parecer o su forma de Vamos a ver, gestionar? Con respecto a María Jesús Montero, ocupa un cargo, no puedes tener acumulación de cargos, no puedes ser secretaria general en Andalucía, que tenemos una campaña autonómica dentro de nada, y que estés ocupando un puesto de vicepresidenta segunda, en el sentido que después tenemos los presupuestos. Es decir, si tú no eres capaz de negociar presupuestos después de 2 legislaturas, pues lógicamente lo normal es que diga, me voy al sitio donde debo estar, donde voy a ganar las elecciones. La ministra de Vivienda. Y la ministra de Vivienda, también tenemos un problema de vivienda, Isabel porque hemos sido capaces de llevar a cabo una negociación de vivienda que ahora tenemos con el tema de los fondos ARES, con el tema de los fondos de inversión, con los fondos buitres, etcétera. Pilar Alegría. Pues Pilar Alegría pues tiene el problema que no ha sabido negociar con independentismo, es decir, tenemos ahí, pues lógicamente está el presidente de Aragón, pues lógicamente no ha sido capaz de negociar con el independentismo. Portavoz, ¿a quién va a nombrar? Pues no sé, sacará un mirlo blanco. Bueno, habla en primera persona, ¿lo has visto? O sea, bueno, te voy a decir una cosa. Sí. Y te falta los 5 magníficos de Sumar. Que eso tampoco bueno, Pedro Sánchez podría quitarse a los ministros de Sumar. A los 5. Pues espera un momento. Y después llegar a un acuerdo puntual con un partido que efectivamente se lleva retraso. ¿Esto que es una crisis de gobierno, Nacho Ruiz? ¿O qué? Yo creo que el gobierno ya en sí es una crisis. Por lo no, tanto, es una crisis. Es un gobierno con una fuerza y una fortaleza. En el que está llevando a cabo los 5 que son tu socio principal, te sobra la de presupuestos, te sobra la de vivienda, que era una de tus políticas principales, estás demostrando que de los 22 ministerios te sobran la mitad.
No, vamos Sí, a ver. sí. Pero eso no Y por quita lo para tanto, que el gobierno si te esté sobran funcionando. si te sobran la Déjale, mitad- Nacho. hemos reflejado la recesión. Hombre, si pero te vete a los sobra la datos mitad de los que están en económicos. el gobierno, quiere Pero, decir Nacho, que vete a los las datos económicos, de verdad. Bueno, señores. Pero Eso los es datos titular. económicos, ¿cuáles? ¿Los que se inventa Artezanos? No, Los que se inventan. No, Artesano no. No, El no. New York The Times, Economist, The cualquier Economist. periódico Bueno, a nivel The Economist. internacional. Y en la opinión estamos Señores, bajando el Pero déficit estamos diciendo que público. el New York Bueno, Times y todos los medios de Mucho más comunicación. que Alemania y que Francia. Vamos a pasar por la confirmación de Irene Montero como candidata de Podemos. A ver, en sí, a lo mejor no es relevante la noticia, pero es relevante para la izquierda y a lo mejor ahí Nacho Andarias también te tiene que rebatir algo. Se va a presentar las elecciones generales, ha sacudido además los cimientos de la izquierda española. Es un anuncio que no solo marca un punto de no retorno en la relación entre Podemos y Sumar, ojo con eso, sino que también abre una batalla por el liderazgo de un espacio político fragmentado, pero crucial para el PSOE. Irene Montero, exministra de Igualdad, figura clave de Podemos, era confirmada como candidata del partido para las próximas elecciones generales, alejándose Montesino definitivamente de Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz. Esta ruptura entre ambas formaciones que comenzó, recuerden, tras las elecciones de 2023 y que se ha intensificado además en los últimos meses con acusaciones cruzadas de vetos y falta de autonomía, ahí tiene al PSOE también como muy observador, porque el PSOE está observando con preocupación, supongo, cómo esta división podría debilitar las posibilidades de revalidar un gobierno, ¿no? La pregunta que muchos se hacen, ¿estamos ante una estrategia, como ha dicho Montesinos, de seguir colocándose, de supervivencia de Irene Montero en Podemos, o es el principio del fin de la izquierda alternativa? No, simplemente, bueno, está claro que la izquierda a la izquierda del PSOE, bueno, la izquierda a la izquierda del PSOE no, porque no sé si, perdóname, pero el PSOE es que yo creo que no ha sido nunca de izquierdas, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, de nombre sí, pero bueno, nada más. Entonces... Estás ofendiendo al Partido No, Socialista. claro, no es ninguna ofensa. El Partido Socialista es una agencia de colocación de empleo, igual que en su día lo fue el Partido Popular, ¿no? Las cosas hay que decirlas claras y como son, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la izquierda, a eso que se llama la izquierda del PSOE, pues está rota, está fragmentada, y aquí al final de lo que se trata es de saber quién obtiene ese espacio político. Son dos estrategias diferentes, dos liderazgos, quién es el altavoz mediático, quién conserva su acta de diputado, porque aquí en el fondo subyace algo muy importante, es que nadie quiere salirse de la política, de esos supersueldos que hay, por en muchas ocasiones simplemente levantar la mano en el Congreso y decir sí o no, o apretar el botón. Eso es lo que llamamos ese sueldo Nescafé, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy incómodo para el PSOE, porque ahora mismo está sobre un alambre que depende de simplemente pues de 2, 3, 4 o 5 actas de diputados. Andarias, a ver, Podemos es un partido que ya no tiene ninguna representación o muy escasa en todo el territorio nacional, es decir, o sea, sufre un aislamiento político, pero Sumar, ¿cómo está? Igual, ¿no? Igual, es decir, hombre... Porque, o Sumar no, mejor dicho, Yolanda Díaz está muy aislada, ¿no? Que no la han querido tampoco refrendar como líder. El problema que siempre ha tenido la izquierda, desde que desapareció el Partido Comunista, el PC, que era el auténtico de izquierda en su momento. No ha desaparecido. Bueno, ha desaparecido como emblema, es decir, aparece como emblema, PC, ya está. Bueno, pero sigue estando en Izquierda Unida, de hecho... Estudió Izquierda Unida, entonces Izquierda Unida tiene su representación, después aparece Sumar, después aparece Podemos, después aparece Compromís... Pero de hecho Santiago ocupa cargo en el gobierno y el secretario general del PC. Bueno, pero vamos, escucha un momento, vamos a intentar hablar, vamos. La única dificultad que tiene es que el partido de Izquierda Unida o los partidos de Izquierda Unida, de Podemos, son asamblearios y deciden los militantes. Luego a mí, tanto que digan de Pablo Iglesias, de la Velarre, de la Montero, de Yolanda Díaz, tendrán que decidir los militantes qué partido asambleario. Ahí decide la asamblea. Pero entonces, uno y votan los militantes, pero vamos, este sí, este no, y ya está. Entonces nosotros, efectivamente, sabes que el aparato del partido siempre es muy importante. No, pero vamos a ver, los problemas que pueda tener Sumar y son problemas suyos. Ellos son los que lo tienen que gestionar. Pero Nacho, el voto progresista... Yo no soy capaz de criticarle algo de su propia... Escúchame, el voto progresista es el que está en juego, entonces. ¿Con la ruptura de Sumar, Podemos, PSOE? Bueno, pero siempre será un partido, es decir, vamos a ver, el Partido Socialista siempre en su día, en la época de Anguita, me acuerdo que fue cuando nos hicieron la pinza, cuando Izquierda Unida negoció con Aznar y nos hizo la pinza al Partido
al Partido Socialista. Yo espero que efectivamente hemos perdido algunas comunidades como que gobernaba bajo el yugo de la corrupción, con Felipe González. La pinza famosa de Anguita y de Aznar era porque en aquellos años fue cuando salió toda la corrupción del gobierno de Felipe González. Aquella masa del señor González. No, eso fue cuando estábamos con el director de la Guardia Civil saliendo y encontrándole en Tailandia, cuando teníamos a los de Filesa, Manera. Claro, estamos hablando de la pinza, pero en un momento en el que la corrupción se comía con los pies. Eso no era nada, era. No, claro. Era fuego artificial. Era minucia, era pegata la nota. Tú has dicho antes que el gobierno. No hay ningún gobierno que tenga casos de corrupción, lo vuelvo a repetir. El experimento de Yolanda Díaz a Pablo Iglesias le salió mal porque se le revolvió y Pablo Iglesias de nuevo está manejando por la parte del back office, que se suele decir, por la parte que no se ve, está de nuevo ha movido la silla y a Yolanda Díaz se la van a cargar para que de nuevo Pablo Iglesias vuelva a salir a la luz. Va a salir Irene Montero y Yone Belarra es la que está dejando lugar a Irene Montero, pero quien está detrás y quien está muñendo todo es Pablo Iglesias, porque la marca Podemos ahora mismo tendría mucho más fuerza que Sumar, que va a desaparecer, pero vamos, más pronto que tarde. Y bueno, y el tema de Rejón, Monedero y todo eso se ha ido como con el agua. Porque al fin y al cabo, ¿no? Pablo Iglesias se desentendió de Monedero, se desentendió de Rejón y ahora él es el que sale demostrando que, según él, es el que está dentro del machito, cabalgando en sus diferentes contrariedades. Cabalgando, nunca mejor dicho. La querella presentada por el rey, a ver qué os parece para terminar, emérito Juan Carlos I, el rey emérito, contra un servidor público o un expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha sacudido también el panorama político y también el mediático, porque Revilla es muy mediático. El rey emérito interponía hace unos días una querella contra Revilla por unas declaraciones que considera calumniosas e injuriosas realizadas entre el año 2022 y 2025. Revilla criticó duramente al monarca, acusándolo de evasión fiscal, calificándole de corrupto y cuestionando su ética como ex jefe del Estado. La querella incluye una solicitud de rectificación pública y una indemnización, esto no se cuenta poco, una indemnización de 50.000 euros que el rey emérito ha prometido donar a Cáritas, a esta organización. Y ahí está la cosa, con los límites de la libertad de expresión y de nuevo abriendo el debate del papel de la monarquía en la España actual. Hay quien lo interpreta como una defensa legítima del honor del monarca y otros como un intento de silenciar las muchas críticas que ha recibido, y ahora vosotros me vais a contar cómo lo veis, pero el hombre, Revilla, está apesadumbrado, está hecho polvo, está muy dolido, ¿no? Porque dice que ¿por qué a mí? Bueno, pues se lo voy a preguntar, ¿por qué a él? Vamos a ver el vídeo, la rueda de prensa que hizo posterior a que, todo este escándalo de la querella del rey emérito contra Revilla saliera a la luz. La rabia de que un inviolable demande a un ciudadano a pie. Yo creo que eso no ha ocurrido. Cuidado que los reyes en España han hecho tropelías a través de la historia, porque hemos tenido cada uno, pero hombre, ir a por un ciudadano sabiendo que además a él no le puedes hacer nada, ¿no? Me parece muy injusto, ¿no? E incluso mezquino ese detalle. Luego me he preguntado ¿por qué yo? Digo, ¿por qué yo? ¿Por qué Miguel Ángel Revilla? Un tío súper conocido, que no tengo rabo de paja, de nada. A mí que me registren, que vayan a mi casa, que me graben. Me dicen, oye, es que el móvil, que me graben todo lo que digo. Si lo que digo en público lo digo en privado. ¿Por qué a mí? Pues la única razón que se me ocurre es que probablemente este señor quiera atajar otras voces y ella ha pensado que yo soy, por el conocimiento que la gente tiene de mí, e incluso tengo que decir que la aceptación que veo en toda España a mi persona, pues dar un escarmiento presentando la demanda a un hombre popular, sencillamente popular. Bueno, ya lo habéis escuchado, el hombre está, Montesinos, muy fastidiado, claro, porque es legítimo que el rey emérito, utilice los tribunales para defender su honor. Claro que es legítimo, por supuesto, pero yo creo que no está defendiendo su honor. Más bien lo que está tratando de hacer es desviar los escándalos que hubo durante su gestión al frente de la jefatura del Estado.
Revilla no se inventa nada cuando hay una comisión de 65 millones de euros del AVE Medina La Meca que se lo regalan a su supuesta amante, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien lo que creo que esto es decir, es un aviso navegante. Es un aviso navegante. Simplemente voy a por Revilla porque estás tú ahí y lo que quiero es que me dejéis en paz y que esto pase y que ya no se hable más del tema. Pero bueno, los casos de financieros que ha tenido el rey, las cuentas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, eso está ahí, ¿eh? Claro, dice aviso a navegantes, eso es lo que piensan muchos, ¿no? Aunque muchos también piensan que es desproporcionada la querella. Revilla, también hay que decirlo, Nacho Ruiz, hombre, se ha forrado yendo a la televisión siendo ciertamente, no lo quiero decir yo creo ¿no? que después de haber sido el presidente de Cantabria, tiene una adicción a los medios de comunicación demasiado grande y quiere vender muchos libros. Ahora se está haciendo una tournée por todos los platos con esto, ya están todas las esas televisiones lágrimas con su populismo imagen, mediático, ¿no? Sí, más que nada porque al parecer se creía que era gratuito el que todo el mundo pueda utilizar la figura del rey emérito como un pim pam pum, y hay que tener un respeto hacia la figura de las personas más importantes de la transición de la dictadura hacia la democracia, que ha sido el que ha mantenido esa equidistancia y sobre todo ha sido árbitro en ese comienzo de la democracia que ha tenido Aunque este país. en esta última etapa... Yo estoy manteniendo sobre la legitimidad que tenía la figura del rey cuando ejercía como jefe del Estado y por lo tanto hay que tener un respeto a su figura. Luego, sobre los hechos que haya tenido como persona, como decíamos antes, no es lo mismo el partido que la jefatura del Estado, en este caso estamos hablando de la persona, en este caso estamos hablando de una persona que en su vida personal puede haber hecho lo que crea conveniente, que ha cometido los fallos que haya tenido que cometer. Ahora, lo que no puede hacer Revilla, es en los medios de comunicación de manera gratuita es ir utilizando la figura del rey emérito para poderle poner entre las patas de los caballos. Si la persona, Juan Carlos de Borbón, ha decidido denunciarle, ha sido porque estaba calumniando y sobre todo estaba utilizando su figura para bombo para el propio Revilla, porque él mismo, Revilla, sabe que no tiene ni poder ni fuerza como para poder mantener en pie cualquiera de las acusaciones que ha hecho gratuitamente que sea el autobombo de Revilla, que sea autobombo de Revilla no significa que no sea verdad lo que está diciendo, ¿eh? No hablamos de caza de elefantes, ¿eh? Hablamos, por ejemplo, y te voy a leer, la Fiscalía recibe un chivatazo el 10 de abril de 2019 y ni Hacienda presenta querella y un año después, solo el 5 de noviembre de 2020, se ve obligado a comunicarlo al rey esta investigación cuando ya lo desvela un diario nacional. Llega el 21 de febrero y Juan Carlos ya regulariza y ya lo hace cuando no hay posibilidad de perseguirlo. O sea, hay delitos económicos que simplemente no se le han perseguido porque o bien lo ha ejercido en su cargo o bien porque ya han prescrito. Tengo 2 minutos nada más. No es una persona y tengo que limpia. preguntar al jurista, que tú también eres abogado. Esto, por cierto, que ha salido en varios medios de comunicación publicada una noticia sobre un presunto caso de corrupción de cuando gobernaba Miguel Ángel Revilla en Cantabria. Consejos vendo que para mí no tengo. Nacho, ¿podría esta querella sentar un precedente para otros casos similares en el futuro? Cualquier acto jurídico que pueda crear jurisprudencia, lógicamente puede influir, pero por repetirte, en el caso de esta situación es un protocolo que hay que ejercitar cuando vas a plantear una querella por un tema con delitos contra la intimidad y contra el honor, es preceptivo un acto de conciliación. Este acto de conciliación se puede admitir o no se puede admitir. ¿Cómo va a terminar? Tampoco, Nacho, tú que no tú eres tiene muy experto en obligación esto. tampoco de asistir en el acto de conciliación, como protocolariamente, jurídicamente es necesario para interponer una querella por injurias o por calumnia. ¿Qué te da el olfato a ti? ¿Qué va a pasar en este caso? Yo creo que esto va a quedar en agua de borrajas, fundamentalmente y por obvias razones. La primera y principal, que Revilla no ha dicho unas manifestaciones internas, sino una opinión de lo que estaban diciendo todos los medios sociales. Sí, ¿y por qué no van a por los medios de comunicación? Pues no van por los medios de comunicación porque se han ido Más corporativismo. a esta pieza del iceberg. De hecho, bueno, Revilla, pues vale, si te he hecho la cantidad de 50.000, no, pide una indemnización de hecho no es 50.000, bueno, pues ¿y por qué el dinero de las comisiones que ha podido ganar? Porque no se la daba a Caritas en su momento, da 50.000 euros, si eso es bisutería, eso de verdad es triste. Que una persona plantea que se va a pedir 50.000 euros, pues hombre, ya puede puesto haber pedido 1 euro, que no mucha gente es lo que hace. Está dividida la opinión pública, Nacho. Tú opinas una cosa, ¿no? Y ellos opinan otra, ¿no? Y lo malo de todo esto es que se ha producido, además de una división, una polarización.
Hay mucha polarización. Mucha polarización. ¿Hacia dónde? En la opinión pública. ¿Qué hace la gente en la calle? Hacia los Nacho, dos ¿tú qué lados. oyes en la calle? ¿Qué escuchas en la calle? Pues mucha discusión sin venir a cuento, por temas demasiado banales con la que nos viene encima. Pues a lo mejor es que los políticos están todo el día discutiendo y eso también polariza y crispan bastante también, ¿no? También porque últimamente nos aguantamos poco a nosotros mismos. Nos hemos hecho blandos, como decía anteriormente. Pues vamos a el otro descansar día. un poco, ¿no? En Semana Santa. Nacho Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Señor Montesino, ahora le saludo a usted. Nacho Andarias, gracias a usted por haber estado compartiendo y hablando de cosas interesantes que están, como decimos, en la polarización. Hasta aquí este tiempo de actualidad, de análisis, de debate y sobre todo de opiniones, las que volveremos a pedir a nuestros contertulios ya después de Semana Santa. Ese será un tema para la vuelta, lo he dicho antes, las consecuencias de la subida de los precios en alojamientos turísticos, en los hoteles, que afectan a los turistas de aquí, a nosotros. Será después de estas mini vacaciones. Así que disfruten mucho de las procesiones, de la gastronomía, del sol, pero regresen. Hasta dentro de 2 semanas, cuídense mucho e intenten ser felices.